Acompañarnos. El día de hoy tenemos, pues es una actividad especial. Tenemos a dos invitados que van a platicar sobre sus temas de especialización. Pero antes de presentar a nuestros invitados especiales, pues quiero darles la bienvenida tanto a los invitados como a los que nos están viendo a través de las redes sociales oficiales del CUT, a nombre del maestro José Alfredo Peña Ramos, el rector de nuestro centro, la Secretaría Académica, la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión Cultural. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que sucede en el marco de otra actividad cultural que tenemos, pues que está sucediendo en este momento. Desde mayo inauguramos una exposición fotográfica que se llama Reflejos, una exposición en la que los estudiantes del taller de fotografía, pues, y con la iniciativa de su profesor, Román Lunar, que es uno de nuestros invitados, pues pusieron a disposición del público su trabajo en una galería fuera de Tonalá, fuera del centro universitario, en Tlaquepaque, en la galería Ad-hoc. Es importante, es especial esta exposición porque son pocas veces las que podemos llevar el trabajo que se hace, el trabajo artístico particularmente que se hace dentro del CUT a otros lugares de nuestro estado, ¿no? Pues la exposición Reflejos está disponible en Tlaquepaque, en la galería Ad-hoc. Inició en mayo y estará disponible para todo público hasta el mes de agosto. Y en el marco de esta exposición tenemos actividades formativas especiales. Ya tuvimos una clase magistral de iluminación el mes pasado y hoy pues tenemos esta actividad que es una actividad muy especial porque tenemos a una invitada que nos acompaña desde León, Guanajuato, para platicar sobre un tema muy especial. Esta charla tiene como título La disolvencia del ego creativo y los objetos encontrados en el arte mexicano. Voy a proceder rápidamente a leer las semblanzas de nuestros invitados para que los conozcamos y sepamos pues, quién nos está hablando y de dónde viene lo que nos están diciendo. Delia Galván es de León, Guanajuato. Estudió filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino e Historia del Arte Contemporáneo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC. Pinta, restaura libros y dedica tiempo para el fomento de la lectura. Hizo teatro y escribe. Ha cursado talleres de edición y creación literaria dirigidos por Óscar de la Borbolla, León Plasencia Añol, Ángel Ortuño y Ernesto Lumbreras. Colabora en la conmemoración de tradiciones populares en los barrios de León. Ha participado en las festividades de Día de Muertos en la Casa de la Cultura Diego Rivera, Biblioteca Central Biblioteca Central Estatal del Estado de Guanajuato, Museo de Ciencias Explora, Barrio Arriba y Museo de las Identidades Leonesas. En 2018 coordinó el montaje de la ofrenda monumental de la plaza principal de la ciudad de León, Guanajuato, en el marco del Despertar de las Ánimas del Festival de la Muerte. En 2019 colaboró en la organización del Festival Día de Muertos del Ayuntamiento de la Ciudad de León, llevado a cabo en la plaza principal. Es docente, ha impartido talleres en Museo Hermenegildo Bustos, Museo José y Tomás Chávez Morado, Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Fue parte de los festejos México 500 años y 200 años de la consumación de la independencia en México, organizado por el Fórum Cultural Guanajuato, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato. Participó con la conferencia No todo es rosa mexicana. Se ha especializado en la enseñanza de las artes y la filosofía. Fue beneficiaria de la emisión 2019 del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico en el área de ensayo. Actualmente cursa la maestría en estética en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guanajuato y pertenece al cuerpo docente de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León de la Universidad de Guanajuato y de la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano. También forma parte del colectivo literario Mar de Nombres y del colectivo multidisciplinar Mutelar. Muchas gracias, Delia, por acompañarnos. Y también voy a leer rápidamente la semblanza de Román, que pues es de casa, es egresado del CUT y es profesor de los talleres de foto. Y bueno, voy a leer su semblanza. Román Martín Lunar García es graduado como técnico en informática en el año 2015 de la Escuela Conalep Tlaquepaque.
Estudió diplomados en fotografía y audiovisuales en el Instituto Cultural Cabañas desde el 2016 al 2018. Es un amante de la fotografía, asimismo del cine y de toda la parte de la producción audiovisual. Ha destacado en la fotografía participando en eventos de artistas internacionales de la música reggae, como lo fue ZG y Cultura Profética. Colaboró con Jalisco Radio, siendo reportero para el programa Por las calles de Nueva York. Y este año, pues, egresó de la licenciatura en Historia del Arte del Centro Universitario de Tonalá, se especializó en el área de audiovisuales y aquí mismo en el CUT ha participado como instructor de los talleres de fotografía, realización audiovisual y edición de sonido. Destaca también como productor musical y DJ. Gracias, Román, por acompañarnos, por estar con nosotros, por colaborar siempre en todas las actividades de difusión cultural. A todos los que nos están viendo, antes de iniciar ya por fin con la plática que nos va a dar Delia, comentarles que al final de esta charla vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en esta publicación de Facebook en la que ustedes están viendo ahorita. Pongan sus comentarios, pongan sus preguntas y al final yo voy a leer estos comentarios para que los invitados puedan responder. Entonces, sin más, muchas gracias a Román y a Delia. Y Delia, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bien, el tema que bueno, primero agradecer la invitación tanto al maestro Román como a la universidad. Y bueno, en el marco de la exposición Reflejos me es grato hablar de lo que es el objeto encontrado en el arte mexicano. Si bien el título de la ponencia es un poco quizá raro, en realidad pues de lo que trata es algo muy sencillo y es como en la estética convencional el creador se convierte como en quien dirige la obra de arte, es quien crea la obra de arte, y de pronto existe un momento en el arte contemporáneo donde el creador pasa a un segundo término y entonces hay otros elementos azarosos, otros elementos que no controla el creador y que vienen a formar parte de la obra de arte o del proceso de la obra de arte. Y bueno, esto no ocurre solamente en el arte mexicano, aunque es realmente el objetivo de esta charla, llegar al arte mexicano, específicamente en la obra de Melquiades Herrera, que es quien un poco juega con esto de los objetos encontrados, entre muchos otros artistas. Pero me gustaría como llegar un poco a los antecedentes. Como antecedentes de estos elementos, entonces, tenemos, bueno, a un primer personaje que es importante, que es Marcel Duchamp. Yo en otros momentos ya he tenido el atrevimiento de decir que para mí existe un antes y un después de Duchamp en el arte. Y bueno, esto porque creo que Duchamp opone una serie de elementos en el arte contemporáneo que definirán justamente el rumbo de lo que es el arte contemporáneo. Entre ellos, bueno, me robo esta cita de Jorge Juanes, donde él afirma que a partir de Duchamp existe una ruptura con lo que es entendido como el arte retiniano y manual. Dicho de otra manera, el arte en la estética convencional es entendido como un acercamiento desde el espectador con la obra de arte y a través de ella, digamos, que se comunica con el creador. A partir de Duchamp, estos objetos artísticos dejan de ser objetos de contemplación y entonces se convierten más bien en objetos que le proponen y pues, que le generan un reto al espectador. Este reto que le va a generar al espectador es llegar a una interpretación, pero que es una interpretación que ya no depende únicamente de lo que ve, sino que más bien dependerá de otros elementos, específicamente pues de la mente, ¿no? De las interpretaciones. Como ejemplos de esto que hace Marcel Duchamp, pues vamos a tener algunas piezas. Esta en particular es muy interesante porque bueno, se llama Tres patrones surcidos, y lo que hace Duchamp para crear esta pieza, que ahí el proceso es muy importante, es que toma una pieza de hilo, una cuerda, la deja caer, y entonces justo como cae la cuerda es como marca el patrón y después lo corta.
Este proceso es sumamente interesante y propositivo en el arte contemporáneo porque está considerando un elemento que anteriormente no había sido considerado y que es justamente el concepto del azar. Cómo de pronto el creador, que además hay que recordar que Duchamp, viniendo de una tradición de arte dada, pues está en contra de la creación de arte, ¿no? Realmente lo que quiere es dejar de hacer arte. De hecho, en algún momento dice que sus objetos más bien lo que generan son una indiferencia en el espectador. Entonces, bueno, en esta línea de tratar de generar una indiferencia, lo que hace son estos objetos, estas creaciones, estas piezas, donde ahora sí el azar empieza a jugar una importancia. A eso es a lo que me refiero cuando digo la disolvencia del ego creativo. Esta disolvencia del ego creativo es el momento en el que el artista, como este yo creador que se asumía como el que puede lograrlo todo, el que lo puede crear todo, y que esto viene desde la modernidad, pues se empieza a desaparecer o se empieza a desdibujar. Entonces, bueno, está esta pieza y más allá de esta pieza que les menciono, pues viene, bueno, les leo esta cita de Duchamp que me parece importante rescatar porque dice él, fue entonces cuando de verdad di con el móvil principal de mi futuro. Abrió el camino por el cual podía escaparme de aquellos métodos expresivos tradicionales asociados con el arte durante tanto tiempo. De lo que está hablando realmente, pues justo es del azar, de cómo estos métodos tradicionales consideraban que yo, ser humano, con mi razón, podía crear el arte y de pronto dice Duchamp, no es cierto, no es propiamente la razón la que está creando el arte cuando hay otros elementos que el artista no puede controlar. Entonces surge una de las piezas más interesantes de Duchamp y más estudiada también, que es este gran vidrio, donde lo que hace Duchamp es crear esta pieza, que además el proceso otra vez es muy interesante. Em, la idea de esta pieza es que es un cristal, como lo pueden observar ustedes, pero la cuestión es que al ser transparente, entonces nunca termina de ser una pieza, o sea, nunca está terminada la pieza, más bien cada vez que uno observa esta pieza es una pieza diferente, dado que lo que está detrás de esa pieza mientras la observamos, ya sea que la observemos de un lado o de otro, pues cambia. Entonces, este cambio en lo que estamos observando permite que la pieza sea algo distinto. No es raro para la época estar pensando en estas situaciones, dado que hay ciertos conceptos de temporalidad y ciertos conceptos de espacialidad incluso que se están creando. Por ejemplo, comienza a hablarse de una especie de era atómica por ahí, por esas fechas. Y entonces esta era atómica que, digo, es una era atómica, no, perdón, esto será muy posterior, pero empieza como a darse como estos juegos que darán origen después a lo que será la era atómica, cómo todo empieza a cambiar, cómo hay movimiento, sobre todo el concepto de temporalidad, que es el que maneja Duchamp desde esta pieza que conocemos, que es el desnudo bajando las escaleras, y que tuve la omisión, no la puse, pero bueno, este desnudo bajando las escaleras justo está manifestando exactamente lo mismo, que será la inquietud de Duchamp desde el inicio de su creación artística. Entonces, bueno, en este sentido, dice Duchamp, le doy más importancia al espectador incluso que al artista. Como pueden observar ustedes, ya hay ciertos elementos que darán origen después a, pues, a lo que permitirá el surgimiento de formas de expresión, como puede ser la performance, en el sentido de que la performance pues, no tiene el control ni del espectador, ni del espacio, ni de nada. Hay un montón de elementos que el performer no controla. Por otro lado, otra manifestación que me parece que cumple como con este antecedente sería pues propiamente la instalación, pero también el land art, por mencionar alguna cosa, ¿no? Land art, que es esta manifestación artística donde el ambiente o la naturaleza juega un papel importante y bueno, pensando en qué podría ser más impredecible que la propia naturaleza. Entonces, bueno, esas son algunas consecuencias que vendrán después en el arte contemporáneo a partir de estas ideas que se están gestando en Duchamp. Después hay otro personaje que es importante y que será un fiel seguidor de Duchamp, que es John Cage, y crea esta pieza que se llama 4 minutos 33 segundos, o conocida como la pieza insonora, mejor conocida por nosotros como la pieza Silencio. ¿Qué ocurre durante esta pieza? Pues el día que se llega a la interpretación de la pieza, sube al escenario el intérprete, que es un pianista, y entonces comienza a interpretar la pieza. Les he traído también la partitura para que ustedes observen cómo está construida la partitura, donde lo que podemos ver aquí
pues justamente es la línea que pertenece a cada una de las manos en el piano, y estos rayitas que vemos acá, pues marcan silencios, puros silencios. Entonces este 4/4 pues son 4 tiempos, etcétera, ¿no? Y es para piano. Eso es lo que vemos más o menos en la partitura. Ahora, ¿por qué es súper interesante esta pieza? Porque cuando se pone, se interpreta, um, ocurre que empieza la interpretación y cuando abre el piano, levanta la tapa del piano, bueno, se escucha un silencio, de pronto hay una persona en el auditorio que tose y vuelve a toser. Y entonces alguien por ahí cerca le hace, shh, o sea, le calla, ¿no? Pero se sigue dando la pieza, en ningún momento hay otro sonido por parte del piano, más que el abrir y cerrar de la tapa, y entonces vuelve casi al final de los movimientos de la pieza, vuelve a escucharse que la persona tose y ahora nadie le calla. Bueno, es una cosa impresionante esto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Cage es darse cuenta que el silencio, esta pieza, es exactamente lo mismo que la pieza de Duchamp del gran vidrio. Es un gran contenedor de sonidos. Pero para que esto ocurriera, para llegar a este punto en el que de pronto el silencio es entendido como este contenedor de sonidos que además no son generados por un instrumento musical ni por un músico, sino de sonidos que pueden venir de cualquier parte, pues tuvo que haber pasado una cosa importante y es que el sonido se volviera portable. ¿Cuándo el sonido se volvió portable? Pues cuando se da la invención del disco de vinilo. Y entonces a partir de ese momento, ya que el sonido se volvió portable, es posible para John Cage imaginar que puede llevar el sonido de un tren o el sonido del mar, llevarlo a una sala de conciertos. Pero fue necesario esto, ¿no? Entonces, digamos que Cage no es como un iluminado, digamos, sino que más bien es un gran observador, sí es un genio, definitivamente, pero es también un gran observador de su época. Y algo así hacen los artistas, ¿no? Observan su época. Bueno, entonces dice que el silencio solo existe como concepto y el sonido es algo que ocurre aunque no sea generado por un instrumento. Por lo que la labor del músico no consiste solamente en producir sonidos con cierta armonía, sino en organizar todos los fenómenos sonoros que nos envuelven y dejar que se manifiesten por sí mismos en un momento determinado. Entonces, este concepto será muy interesante porque si se fijan, con Cage se abandona totalmente este ego creativo, este yo que es el creador, y entonces más bien se deja todo al azar. Yo voy a tratar de interpretar esta realidad que se me presenta a través de sonidos. De esta manera, bueno, hemos visto algunos como antecedentes, digamos, en el arte contemporáneo occidental, pero quisiera yo empezar a aterrizar estos antecedentes a partir de algunos casos que se dan específicamente en el arte mexicano. Para ello, voy a recurrir a una generación que ha sido muy estudiada por los investigadores del MAC en últimas fechas, e investigadoras, porque muchas de ellas son investigadoras, y que es el caso de la generación de grupos. Esta generación de grupos de la que les quiero hablar, pues es una generación, bueno, una generación de un grupo de colectivos y colectivas que se empiezan a gestar durante este momento, aproximadamente en los 70s o posterior a los 70s, y lo que tienen en común es una inconformidad por las prácticas ocurridas en el 68. Entonces, a partir de esta inconformidad que tienen, comienzan a crear arte. Uno de los grupos es este que vemos aquí en pantalla, que es Grupo Proceso Pentágono. Grupo Proceso Pentágono, como su nombre lo dice, tiene una preocupación o un énfasis en estudiar o pensar sobre los procesos de creación del arte. Entonces tienen una pieza que es maravillosa, que es esta, y que se llama Obra derivada de la acción, hay que hacer un cuadro. Y bueno, ¿cómo se da el proceso de esta pieza? ¿Qué es lo que más le interesa a Proceso Pentágono? Pues resulta que están un día en la casa de uno de los integrantes y lo mandan a que compre cervezas. Entonces se va a comprar sus cervezas y cuando regresa, ellos ya han quitado una cortina de la casa, que es esta que vemos en pantalla, y lo agarran, lo envuelven y lo amarran. Y una vez que está amarrado, entonces marcan todas estas líneas que se generan con los lazos y después ya extienden, lo liberan y entonces queda esta pieza, que es una pieza que además se utilizó para un concurso de pintura. Estamos hablando de 1970 aproximadamente.
bueno, de la década de los 70. Es interesante mencionar esto porque es un momento en el que todavía no hay como estas ideas aquí en México. Entonces, Generación de Grupos viene a poner dentro de la escena del arte mexicano un montón de elementos que serán novedosos y que están presentes en el arte contemporáneo en general. Entonces, bueno, aquí vemos el registro de la pieza. Era importante para Grupo Proceso Pentágono que fuera evidente que se trataba de una cortina. Por eso el marco que nosotros vemos, que ellos mandan a hacer, está excedido para dejar ver todas estas, no me acuerdo cómo se llaman, argollas por donde se cuelga justamente la cortina. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso que les quiero presentar de arte mexicano, bueno, y regreso, perdón. Y aquí, como es muy evidente, el elemento azaroso es importante. De hecho, en alguna entrevista que hacen a Grupo Proceso Pentágono, ellos dicen, hubiera sido muy fácil fingir que lo amarrábamos y marcar las líneas, dice, pero era importante que él no se diera cuenta que esto era una acción artística. ¿Por qué? Porque de otra manera entonces cambiaban los resultados. Entonces, si se fijan, el elemento del azar otra vez se convierte en algo importante y que también empieza a ser una constante en el arte mexicano. Bueno, segundo caso ahora sí, es un caso muy especial, que es el grupo Tlaculas y Retrateras generan una, bueno, se llama así la acción, Gran Fiesta de 15 años. Entonces, aquí vemos el registro donde aparece Maris Bustamante, y bueno, aquí está es la Academia de San Carlos. ¿Qué ocurre durante esta pieza? Pues lo que ocurre es que organizan una fiesta de 15 años como tal, esta pieza además me permite a mí, o la uso como pretexto, para hablar también del trabajo de Mónica Mayer y de Maris Bustamante. Ellas dos pertenecieron a una colectiva que se llamó Polvo de Gallina Negra. Por su parte, también participaron en otras colectivas o en otros colectivos, pero hicieron juntas este Polvo de Gallina Negra. Bueno, ¿cuáles son las temáticas principales de este grupo? Son temáticas feministas. De hecho, el origen del arte feminista en México, pues lo tenemos tanto en Maris Bustamante como en Mónica Mayer. Bueno, ¿qué hacen ellas y por qué me interesa tanto el caso de ellas? Porque resulta que una vez terminada la generación de grupos, donde la mayoría de los artistas mexicanos dejan de crear arte en colectivo, ellas continúan trabajando de manera colectiva. Y esto es importante porque el trabajo colectivo es de los trabajos más azarosos que pueden existir, dado que tú no puedes controlar. Y me refiero a lo siguiente. Hasta ahorita hemos visto algunos grupos que trabajan en colectivo, pero que todos se conocen. O sea, trabajamos tú, somos amigos, hacemos un proyecto, lo generamos en colectivo. Bueno, esa no es la forma de colectivo que trabaja Mónica Mayer y Maris Bustamante. Lo que ellas hacen, además de ese tipo de colectiva, es que generan colectivas donde la colectiva misma, los integrantes, se conocen en ese colectivo y empiezan a generar entre todos una idea de producción. O sea, no hay alguien que dirija al colectivo, digamos. Esto es muy interesante porque se vuelve todavía más impredecible. El caso de la gran fiesta de 15 años es muy evidente. Decía yo, se hace en la Academia de San Carlos, se convoca a algunos artistas, Raquel Tibol, que es una investigadora, historiadora de arte muy importante mexicano, eh, funge como la madrina de la quinceañera, y bueno, dentro de esta fiesta participan también algunos asistentes que van a ser vecinos de la Academia de San Carlos, o sea, gente del pueblo, digamos, y todos asisten. Al final la fiesta se descontrola, va mucha más gente de lo que se esperaba, etcétera. El resultado es impredecible, pero justamente es eso. ¿En qué punto el arte tiene que trabajar con este azar o en qué punto es enriquecedor para el artista trabajar con lo que no puede controlar, ¿no? Y entonces volvemos a este abandono o esta disolvencia del ego creativo. Aquí les he puesto algunos datos porque no solamente participa Tlacuilas y Retrateras, perdón, sino que también trabaja justamente Polvo de Gallina Negra y además un grupo Bioarte. O sea, si se fijan, fue una colectiva de colectivas además. Bueno, el caso final al que quiero llegar antes de las conclusiones es el de Melquiades Herrera. Melquiades Herrera, de quien prácticamente todo lo que conocemos se lo debemos a Solenaro, que es una investigadora de la UNAM, porque ella para su tesis
de doctorado, si no me equivoco, se decide a investigar el caso de Melquiades Herrera y entonces va a buscar a la casa de la sobrina, porque Melquiades para ese momento ya falleció, va y busca a ver qué existe sobre Melquiades. La sobrina le dice, ¿sabes qué? Hay un cuarto allá arriba de la casa donde están todas las cosas de mi tío y ahí está guardado, pero pues son muchísimas cosas. Entonces Solenaro va al cuarto, toma todos esos objetos, que ahorita vamos a ver cómo son muchísimos, y entonces trata de organizarlos y hace toda, bueno, vuelve a narrar la historia de Melquiades Herrera. Y Melquiades dice esto, no necesitamos ir hasta el museo si la realidad nos la ofrecen los mercados. ¿Por qué rescata esa frase? Porque Melquiades tenía como una actividad muy propia, ir a los tianguis de la Lagunilla y de Tepito, que antes terminaban así como terminaba la Lagunilla y luego seguía Tepito. Ahorita no sé cómo esté porque creo que ya no hay ambulantaje o algo así, pero bueno, en ese tiempo sí había. Y caminaba, recorría el tianguis con una misión. La misión era encontrar un objeto, solamente uno, que le dijera la mayor cantidad de cosas posibles. Cuando Solenaro habla sobre este elemento de lo que serán el objeto encontrado en Melquiades Herrera, ella utiliza la palabra caleidoscopio. Y me parece que es muy valiosa esta palabra porque justamente de esa manera es como Melquiades ve al objeto. Uno de los objetos favoritos de Melquiades Herrera va a ser el peine. Él sostiene que el peine es el mejor objeto, el objeto estrella de los tianguis, porque si tú no tienes dinero y quieres empezar a vender en el tianguis, puedes vender peines que son muy baratos de conseguir y además los puedes vender al doble de precio, ¿no? Pero esa no era la única razón. Además de eso, tenía una gran colección de peines de los que podía contarte una historia gigantesca a partir del peine. Entonces, bueno, aquí les he traído yo una fotografía de esta exposición que tuvo y que le llama de esta manera, The Museum of Modern Art. Disculpen mi mal inglés, pero bueno, Melquiades hace esta exposición y entonces en lugar de poner como exponer sus piezas como la haría cualquier artista, pues él más bien se pone a vender todos sus objetos. Los objetos que encuentra Melquiades entonces siempre dependen un poco del azar, pero no solamente dependen un poco del azar, dependen también del contexto en el que se encuentran, dependen también de las ideas que pueda tener Melquiades en ese momento y lo más interesante es que cada momento que regresa a ese objeto, Melquiades puede encontrar un significado distinto para él. Entonces, yo he traído a Melquiades el día de hoy justamente pensando en esta exposición que es Reflejos, que sé que es una exposición de fotografía, porque me parece que de alguna manera los que se dedican a la fotografía son, como diría Solenaro de Melquiades Herrera, son peatones profesionales, ¿no? Se la pasan recorriendo la calle, se la pasan buscando y además no saben qué es lo que les va a encontrar a ellos, porque ellos piensan que encuentran cosas, pero más bien las cosas o los objetos les van encontrando. Entonces, de alguna manera, el azar siempre está presente en el ámbito de la fotografía. Y no solamente en la fotografía, como ya lo vamos viendo, sino que también aparece en el arte en general, en el arte contemporáneo, aunque rascando un poquito nos daríamos cuenta que no solamente está presente en el arte contemporáneo, sino que al menos en el caso del arte mexicano es una constante. Algo que es lo indeterminado que está presente en el arte mexicano aparece desde los inicios del arte mexicano. Entonces, esto indeterminado de lo que estoy hablando, unido, por ejemplo, a lo que será la fortuna, porque ahorita estamos hablando del azar, que además es un concepto que no es mexicano, pero en México hay un concepto muy cercano a lo que será el azar y que es la fortuna. Uno siempre está preocupado por la fortuna, por eso avienta un volado para tomar una decisión importante, ¿no? Entonces el mexicano juega mucho con la fortuna porque todo el tiempo está muy consciente de que hay un destino y que este es un destino fatal. Digamos que en la filosofía mexicana hay un existencialismo desde el principio de la filosofía mexicana, cosa que en el resto de, más bien en Occidente, pues viene muy posterior. Pero en México no, en México hay una conciencia de la muerte desde el inicio, esto le da la conciencia de que todo es indeterminado y por lo tanto le lleva a depender de la fortuna. Entonces, bueno, regresando a lo que es la fotografía, voy a presentar como algunas conclusiones, a modo de conclusiones más bien, algunos casos en los que también se da estas consecuencias de lo que será lo azaroso o de lo que será la renuncia al ego creativo y que algunas de ellas se encuentran, por ejemplo, ay, perdón, fíjense que había yo bloqueado unas imágenes y, y creo que no se desbloquearon, pero si me No sé, permiten, voy a sí, sin problema. desbloquearlas.
Y mientras tanto, les sigo platicando de esto. Es el caso de lo que es la ruptura. Bueno, la ruptura en México es una generación de artistas que no son propiamente un grupo. Hasta ahorita yo les había platicado de grupos que trabajan en conjunto. Bueno, pues este no es una generación o un grupo, sino que más bien se tratará de un grupo de artistas que son encasillados como la ruptura. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que será la plástica mexicana, o sea, la tradición del muralismo. Pues estos artistas, dentro de ellos aparece un personaje importante que es Manuel Felgueres. Manuel Felgueres, yo les quiero presentar a Felgueres porque Felgueres, aunque él dice que no hace arte abstracto, a mí me parece que sí hace arte abstracto, aunque él no se dé cuenta, bueno, aunque él no lo quiera aceptar, más bien sí se da cuenta, pero no lo quiere aceptar, porque él dice que más bien es un artista concreto. ¿Por qué dice que es un artista concreto? Pues porque él propone, voy porque se están cargando las presentaciones, disculpen este inconveniente, ¿eh? Bueno, pues porque él trabaja con materiales todo el tiempo, pero todos estos materiales de los que se sirve Felgueres son sumamente interesantes porque regularmente dependerán de cosas que él no controla. Por ejemplo, una de sus piezas más importantes que no les he traído, pero que les quiero platicar, es el mural de hierro. Y este mural de hierro, lo que hace Manuel Felgueres con este mural de hierro, miren, ahí está, es que no tiene dinero para hacer la pieza y es una pieza monumental, son metros y metros de mural de hierro. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que él tiene un amigo que es chatarrero y entonces el amigo le dice, si quieres fierro viejo, yo te doy fierro viejo, a mí no me sirve. Felgueres acepta y con esos desperdicios de fierro viejo crea el mural de hierro. En un segundo momento quiere crear un mural que se llama Canto al Océano, que también es monumental, tampoco tiene dinero, y entonces lo que hace es que se dedica a recolectar conchas de las ostiones, va a todas las ostioneras de México, recoge las ostiones y con eso crea su Canto al Océano. Entonces, bueno, elementos como estos que están presentes en la obra de Felgueres me llevan a esta última como manifestación que me parece muy... también Felgueres, fíjense que me interesa contarles otra cosa, es de los primeros en pensar estas cuestiones de la inteligencia artificial de alguna manera. Felgueres crea una cosa que se llama la máquina estética. La máquina estética es una computadora que mezcla figuras y entonces estas figuras que mezcla al azar, después Felgueres toma esas figuras que son azarosas porque no dependen de él, bueno, dependen de códigos, no son totalmente azarosas, pero las toma y después les cambia la textura, les cambia los colores, les cambia los materiales y bueno, crea sus piezas. Entonces el azar está presente una vez más ahí en Felgueres y aquí les he traído esta frase de Felgueres que expresa en torno a esta pieza y a muchas otras piezas de Felgueres que siguen esta línea. Y lo que dice es esto, dice voy a crear caos, o sea, aventar la pintura que caiga como se le pega la gana y hacer un caos o lo más caótico que yo pueda. Ya que lo tengo, encontrar el orden. Y bueno, me parece que es maravilloso esto, porque si bien sigue la línea del abstraccionismo en general, o por ejemplo de artistas, ¿cómo se llama? Del expresionismo abstracto, pues realmente no es propiamente, no se abandona como en el caso del expresionismo abstracto, sino que más bien sí hay una disolvencia del ego creativo, pero está ahí, presente de todos modos. Está ordenando este caos que se le presenta o que surge del azar y que está en Felgueres. Bueno, ese es Felgueres y ahora sí, ya casi para cerrar, llego a Graciela Iturbide. Graciela Iturbide, que es una artista mexicana, y que además recibe influencia de otro grupo de la generación de grupos, que es Fotógrafos Independientes. Fotógrafos Independientes es un grupo que en particular a mí me interesa mucho, en el que participa, por ejemplo, Armando Cristeto. Armando Cristeto y también Adolfo Fotógrafo se hace llamar Adolfo Cristeto Ramírez. Ajá. Y estos dos personajes van a ser muy importantes porque lo que hacen es que de pronto ellos no tienen espacios para exponer sus fotografías y generan una cosa que se llamará el carrito bandera, que es un carrito portátil, pues claro, ¿verdad? Es un carrito y lo llevan por el zócalo de la ciudad y ahí exponen las fotografías, entonces hacen una exposición itinerante con este carrito bandera. Pero eso no es lo más importante. Además de eso, comienzan a fijarse
en otras formas de corporeidades, o sea, otros cuerpos diferentes, ¿no? Comienzan a notar que existen cuerpos que son diversos. Y este notar los cuerpos que son diversos es algo que le ocurre a estos fotógrafos, que anteriormente ya había quienes se estaban dando cuenta de eso, pero ellos son de los primeros que se dan cuenta de ello. En este grupo de fotógrafos independientes está Terry Holday, que es una mujer fotógrafa que es muy importante y que actualmente hay varias exposiciones en México de ella y fuera del país también. Afortunadamente se les está dando visibilidad. Y bueno, Graciela Iturbide recibe esta influencia de fotógrafos independientes y la parte que más me interesa de Graciela Iturbide y la razón por la que quise cerrar justamente con ella es porque ella afirma que sus fotografías, que muchos de ellos son retratos, nunca son de gente que no conozca. Todas las fotografías son de personas con las que llega a tener algún tipo de interacción. ¿Por qué me llama la atención esta afirmación de Graciela Iturbide? Pues porque en el momento en el que esta persona a la que yo voy a fotografiar se convierte en un otro que tiene intereses propios, que tiene vivencias propias, que tiene una voz, entonces se convierte verdaderamente en un otro. Cuando yo lo observo desde lejos, es un otro que yo construyo y que entonces no es otra cosa más que una extensión de lo que yo estoy viendo o depositando en ese otro. Pero cuando yo interactúo con ese otro, yo permito que ese otro llegue a mí, o sea, yo soy modificado por el otro, ¿no? Y entonces esta otredad es justo lo que es azaroso, es justo lo que yo no puedo controlar, es justo lo que me da elementos que jamás me hubiera imaginado. Entonces, el fotógrafo mexicano llega hasta mí como este ser absolutamente social y que no es extraño que ocurra en el arte mexicano, porque durante el periodo de las vanguardias, cuando todo el arte occidental se está moviendo para hacer arte por el arte, o sea, un arte en el que yo renuncio a mi familia, renuncio a todo, de pronto en México nace el muralismo. ¿Y qué hace el muralismo? Un arte social. Y después del muralismo viene la segunda generación de muralistas, que también son un grupo de artistas que hacen arte social. Y después viene taller de gráfica popular, que es arte social. Y después vienen la generación de grupos, que es arte social. Y después llega la ruptura, que sigue siendo arte social. Entonces, de pronto, el arte en México siempre ha tenido un tinte social. Y esto social justamente creo que puede ser lo que nutra o de donde nosotros, como artistas mexicanos, podemos encontrar elementos para la creación. Entonces, bueno, mi cierre por eso lo hago a partir de Graciela Iturbide, porque creo que nos puede enseñar mucho sobre lo que es el objeto encontrado, pero visto no como un objeto de observación, pues, sino más bien como un fenómeno, que me está diciendo algo, ¿no? Y bueno, creo que sería todo. Ya nada más me quedaría agradecer a quienes soportaron hasta ahorita y ceder la palabra a Carlos o a Román. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Al final, te recuerdo, Delia, y recuerdo a todos los que nos están viendo, escuchando, vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. Ahí en esta publicación, bueno, en la publicación original de la página del Centro Universitario de Tonalá, ahí escriban. Veo que ya tenemos algunos comentarios, ahí hagan sus preguntas y al final yo las voy a leer para que nuestros invitados las puedan responder. Entonces, a continuación, pues le cedo la palabra a Román. Recordar que Román es la mente creativa y fue su iniciativa la de generar esta exposición que se llama Reflejos, que ahorita está, les recuerdo, disponible en Tlaquepaque, en la Galería Ad Hoc. Y Román colabora con el Centro Universitario de Tonalá impartiendo los talleres de fotografía, realización audiovisual y producción de sonido. Y además de que es egresado de Historia del Arte. Entonces, Román, te cedemos la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. Aterrizando un poco lo que ya estaba platicando Delia, yo creo es importante que esto de lo inesperado en el arte o los reflejos mismos de la sociedad, como lo decía Delia, son parte fundamental de lo que fue siendo Reflejos, ya que, bueno, antes di clases en el Instituto Cultural Cabañas y clases particulares de fotografía.
Y en este sentido, pues las personas llegaban ya con el hecho de mínimo saber prender la cámara o que era un diafragma, que era un ISO, que era la velocidad de obturación, ya tenían un conocimiento previo de la fotografía. Y cuando Carlos me invita a dar los talleres de fotografía, me llegan personas que todavía ni habían agarrado en su vida una cámara o quizás no sabían ni prender la cámara, pero se me hace curioso que había desde ciencias forenses, abogados, contadores públicos y ningún alumno de o artesanías o de historia del arte o de estudios liberales, que son las tres carreras que el centro universitario tiene afines al arte. ¿Y a qué es lo que voy? Cuando vemos la galería de reflejos, sí es parte fundamental de los artistas, de los fotógrafos que tomaron las imágenes, pero también es el substrato de la cultura que ellos tuvieron desde familia, amigos, o hasta se siente o se ve como esta idea de cada carrera, porque por ejemplo había unos que eran creo que de computación y se iban mucho a lo geométrico, los abogados tenían una idea de plasmar algo muy social. eh, en mi caso, yo sí fui directamente, hay dos fotografías mías, que es la de Triciclo y la de Miradas del Alma, donde esa de Miradas del Alma, lo que dice Delia, yo estaba en el centro con mi cámara, caminando, veo a un indigente tratando de cruzar la calle, pero esta persona me le quedé observando una fracción muy pequeña de segundo, porque si no cruzaba la calle ya no le podía tomar la foto, pero tenía una paz, una tranquilidad en su mirada. Quizás su vida tenía otro giro, pero su mirada se veía muy tranquila. Y eso es lo que quise plasmar en la fotografía, pero también dando la idea de un filósofo muy contemporáneo también, que es Arthur Danto, donde ya no es tanto la técnica de la artista o del arte por lo que se valora ya el arte, sino también el sistema filosófico que conlleva el arte, que pues, lo podemos ver en el reflejo, como lo decía Delia, de Duchamp, con su obra esta del cristal o del migitorio, o por ejemplo, las cajas brillo de Warhol, donde mismo tanto en una conferencia que no recuerdo si fue el año 1964, mencionaba que si la empresa de brillo que quisiera haber hecho las cajas exactamente igual de madera como las hizo Warhol, curiosamente esas cajas nunca hubieran pasado a ser arte. Y si Warhol hubiera hecho las cajas de cartón como los hacía la empresa, esas cajas sí fueran arte. O sea, puedes tener el mismo objeto, pero el simple hecho de la colocación del objeto en cuestión social, sociocultural, se puede definir como arte o como no arte. Ya no es tanto la técnica del artista, sino el pensamiento o el trasfondo que conlleva esa pieza. El hecho de lo que voy es, en las tres carreras del Centro Universitario de Tonalá, me tocó estar mi último semestre de la carrera con unos alumnos de estudios liberales en una clase de semiótica musical. Y ahí sí yo tuve un poco de choque, el hecho de que, por ejemplo, a nosotros en en la carrera de historia del arte, nos piden que obras que analicemos deben de tener mínimo antigüedad de 30 años para ser consideradas dentro del sistema de historia del arte. Aquí nos ponen a analizar una canción con la semiótica y veo a los alumnos de estudios liberales analizando a Bad Bunny, a Maluma, cosas de reggaetón, cosas muy actuales. Y es un tanto el choque que digo, pero me pongo a reflejar y digo, son cosas que nos están pasando en la actualidad y es parte fundamental de lo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque también en este sentido del arte mexicano hay un artista que se llama, dejen recuerdo el nombre,
Pedro Reyes, donde hizo un movimiento que se llamó Pistolas y Armas, o pistolas pistolas por una pala, perdón, que el artista en sí pidió en Culiacán recoger, o que si a una persona le entregaba una pistola, él iba a armar una pala fundiendo esa pistola para plantar un árbol. Curiosamente, de solamente Culiacán se recogieron más de 1500 pistolas. Se hicieron más de 1500 palas, y en sí es un objeto, por así decirlo, industrial, creado fundiendo las pistolas a través de máquinas, pero ese tipo de palas son consideradas arte, por el hecho de todo el trasfondo que conlleva el entregar algo que sirve para matar, para algo que sirve para dar vida, plantar un árbol. Y es como decía Delia, o sea, todo el arte contemporáneo que ahorita tenemos en México es un reflejo de la cultura y de lo que somos como mexicanos. Cosa que también se puede ver en la galería de reflejos, aterrizando un poco ya todo esto. Me junté con otros 2 compañeros de la carrera, Ana Belén y Eduardo, que me ayudaron en montar la galería. De hecho, cuando escogimos a Doc para hacer la galería, Adoc tiene un patio en la parte de atrás, pensábamos hacerla ahí, pero dadas las fechas dijimos, va a llover, se van a echar a perder las obras. Tuvimos que hacer un cambio de estructura, de dónde poner las obras. Pensábamos 3 salas, pensábamos y nos imaginábamos muchas cosas diferentes, pero por el espacio tuvimos que hacerlo en donde están colocadas ahorita. Nosotros teníamos una idea, los artistas nos llegaron con otras ideas, y a la hora de el simple hecho de ya poder sacar una exposición del centro universitario, fue una gran aportación de se puede hacer esto. Ya podemos hacer arte que no sea solamente para los universitarios, o podemos hacer proyectos que no solamente se vean para los universitarios, sino que también puede tener ese reflejo hacia la cultura o hacia lo que nosotros venimos atrás, ¿saben? Y pues no sé, realmente recuerdo que esperábamos, me acuerdo Carlos y yo platicando que esperábamos 50 personas, si a lo mucho en la exposición, y realmente nos sorprendimos al ver todos apretados y queriendo ver las obras, y que se esperaron hasta el final, y muchos muy buenos comentarios de los artistas que, vamos, es una galería, desde el mismo substrato de que es una galería de fotografías de no fotógrafos, porque apenas si tienen 4 meses aprendiendo a mover una cámara, a lo mejor y unos ya tenían más tiempo, no lo sé, pero hay algunos que ni siquiera supieron cómo consiguieron lo que consiguieron en fotografía, en la imagen, pero encontraron un reflejo. Recuerdo hay una imagen de no recuerdo cómo se llama la pieza, pero es una mujer embolsada, como con plástico, y es una obra muy buena que está en la galería, de todo esto que se está viviendo, como decía Delia, de nuestra propia cultura, de cómo ya logramos, miren, esa es esa mera, cómo logramos normalizar el hecho de que ya una mujer, o el simple hecho de la muerte, se está vendiendo dentro de las noticias, dentro de los periódicos, de las redes sociales. Ya lo estamos llegando a normalizar, un hecho tan devastador que ya le ponemos un precio. O sea, eso para mí fue maravilloso, poder encontrar este tipo de artes en la galería y saber que hay personas que no son tan allegadas quizá a una carrera artística, pero logran esto. ¿Y qué es esto? El hecho de que desde Platón tenemos el mundo de las ideas y el reflejo de todo lo que conlleva al hombre a hacer su día a día. En el arte es el reflejo de la misma cultura.
Y eso lo podemos ver en el arte mexicano, como lo decía Delia, desde el muralismo, desde la música. Y en el centro universitario se puede observar mucho con todas estas obras que tenemos ahí en... Ah, esa es la de... Ay, perdón. Ahí No, no, está. ¿Cuál estás viendo? la de... La tuya, ¿verdad? Levanta el alma. Ajá. Ok, sí. Ujú. O sea, todo este reflejo que vimos yo en los talleres, el hecho de que alumnos se atrevieran a hacer un cortometraje, se atrevieran a hacer una galería, que realmente es un reto enorme para muchos hacer una galería. En la exposición que tenemos de artesanías, o sea, todo esto es un reflejo de lo que podemos hacer en el centro universitario y no solamente las personas que estamos afines al arte. Hay personas muy artísticas que a lo mejor, y es cierto, tenemos el miedo de que a lo mejor un artista se muere de hambre y no nos atrevemos a dar ese paso, pero hay muy buenos exponentes en el Q-Tonalá. Yo, a los que estén viendo del centro universitario, les diría, atrévanse a romper ese miedo. Quizás con estos eh, eh, temas que tenemos de talleres culturales, simplemente exploten su lado artístico y atrévanse a hacer esa introspección de lo que son cada uno como personas. Y pues eso sería todo de mi parte. Agradecerles a todos. Muchas gracias, Román. A ver si voy a tratar de abrir otras fotitos para que nos platiques, si tienes chance, más o menos, no sé si conoces el proceso particular de cada foto o que nos puedas platicar algo así. Voy a abrir las Algunas, primeras que me encuentro. sí, sí, sí. Dime. Ok. Esa fotografía es, no me recuerdo el nombre del alumno, pero quisieron hacer una doble exposición. De hecho, ese alumno ya ahorita está intentando empezar a montar su propio estudio de fotografía, haciendo sesiones de fotos, todo ese tipo de cosas. Se animó a aventarse el reto de quizás dedicarse un poco más a la fotografía y lo trató de hacer una doble exposición. La chica que se ve ahí es su novia. No sé cuál más tengas ahí a la mano. Ahí voy, ¿eh? Es que esto de compartir la pantalla está muy complicado porque tienes que elegir el archivo. Ahí voy, permítanme. Ok. Esa es de un maestro de filosofía, Gilberto, que también fue alumno mío del taller de fotografía y creo que fue maestro de Delia. Eh, pues el simple hecho de lo que volvemos a ver, el reflejo este de los turistas que se sorprenden a lo mejor y a ver a niños en la calle haciendo este tipo de experimentos, de Eva, eventos, de juegos, eh, muy pocas veces se puede observar y es el reflejo mismo de un mexicano, como lo decía Delia, que en cierto modo, no sé si llegaron a ver una película que acaba de estrenarse que se llama Flaming Hot, de, ujú, o sea, casi es la misma idea que trae Delia sobre el marco social de cómo una empresa como Sabritas, tan importante, hubo un mexicano persistente de quiero hacer esto, voy a conseguir el número aunque me digan que no se puede, aunque me digan que soy un limpiapisos, un intendente, y logró ser uno de los importantes de esta marca de Flaming Hot, iniciando desde la perspectiva de les hace falta a mi pueblo un poco más de sabor a lo que se vive en México. O sea, es una película que yo pensaba que iba a ser publicidad 100% a Sabritas y resultó ser una idea sobre el racismo, sobre lo chicano, sobre todo este sentido del mexicano de si te dicen que no, tocas y abres otras 2 o 3 puertas y encuentras el cómo sí se puede.
No sé qué otra fotografía tengas ahí a la mano, Carlos. Ok. Dulce consumismo, si no mal recuerdo. Esa fotografía, no sé si han visto la imagen, la pintura de zapatos de Warhol. Es totalmente un reflejo a ese consumismo de todos quieren una parte del cereal, convirtiéndose un poco más en el cereal mismo, de los colores. Esa fotografía realmente me sorprendió al verla cuando la chica que la tomó y le cambió los colores en un programa de edición. Yo pensé que la había sacado de un banco de imágenes y le dije, esa es tu idea, me agrada, ahora hay que intentarlo replicar. Ya cuando me dice, no, es que yo ya la tomé, fue como de wow, o sea, ahí hay arte para 4 meses que estuvo aprendiendo a mover una cámara. Su reflejo de ideas es muy bueno. Triciclo, esa fotografía es mía. Eh, Estuve trabajando un video no sabía que me iban a llevar a una vecindad a trabajar un video musical. Me llevaron a esa vecindad que se encuentra cerca del centro de Guadalajara y se me hace tan sorprendente el hecho de, vamos, el mismo reflejo quizás de las vecindades que tenemos de México es niños ya no siendo tan niños, el hecho de a veces ya los sacan a trabajar, a veces pierden esa inocencia de niños por el mismo substrato que se vive en una vecindad con muchas personas, quizás hasta drogadicción, o sea, el hecho de lo que sabemos que es una vecindad. El ver un juguete solo abandonado al fondo del pasillo, yo realmente no fue como que acomodara algo de la escena para que se tomara la fotografía fue tomada tal cual como estaban los objetos. Y por eso quise hacer el énfasis al triciclo, por esa pérdida de inocencia que a veces ya tenemos en la ciudad, en el país, donde ya hasta un niño podemos encontrar con un arma, perdiendo la inocencia de un niño. Aquí yo, Román, si me permites el comentario, después de ver estos ejemplos de algunas fotografías de la exposición, queda muy claro cómo hay dos tipos de fotógrafos, ¿no? Y un poco relacionándolo con lo que Delia comentaba. Hay los fotógrafos que lo quieren controlar todo, es decir, que, por ejemplo, la del cereal, ¿no? O la del cubo de Rubik, ¿no? Todo está controlado, la iluminación está controlada, el emplazamiento. Y hay el otro tipo de fotógrafo, como el profesor que dices que fue tu estudiante y esta que es tuya, en la que todo bueno, en su mayoría se deja al azar, ¿no? Que es el elemento principal de la charla que nos daba Delia, ¿no? Este, un fotógrafo a la hora de tomar o de emplazar la cámara, lo que sea, ya viene y esa es mi pregunta para los dos, desde ahora la curiosidad que me da todo el tema. ¿Eh? ¿En qué momento decide el fotógrafo? Ah, pues lo voy a dejar al azar, o es más bien una personalidad, o es más bien un estilo ya desarrollado, o ustedes qué opinan? Bueno, sí siento que es parte un poco de un estilo ya previamente creado por el artista. Vamos, a mí no me gustan mucho las fotografías tan iluminadas, ya me gusta un poco obscuras. Y el simple hecho, quizás, bueno, yo cuando salgo a tomar fotografías así que no es nada planeado, simplemente voy y camino. Sí tengo ya los parámetros un poco del diafragma, velocidad ISO planeados por el mismo espacio climático que tengo, pero el hecho de permitirme que voy a encontrar es ahí donde parte la creatividad, ¿sabes? También el hecho de, por ejemplo, a veces cuando voy a los eventos de música a tomar fotografías, la, estoy en el proceso de ya pasárselas o estarlas viendo en la computadora y digo, quizá esta fotografía me hubiera gustado más de un ángulo o del otro, o de esta posición de cámara, o quizá con este lente, pero
hecho, por ejemplo, de las dos fotografías que están ahí expuestas en la galería, la de Silencios del Alma, que es la del viejito, fue una fotografía que tomé en el 2016, es primera vez que me atrevo a exponerla, y es un cariño que le tengo a esa fotografía por el hecho de ni siquiera yo sabía lo que iba a conseguir. O sea, realmente yo no sabía hasta el momento en que la vi en la computadora y le hice zoom y me di cuenta que el viejito tenía ojos de color verde, que combinaba con el poste que estaba verde. Realmente no fue algo planeado, pero fue tanto lo que conlleva la fotografía, de lo que se le puede exprimir a la idea de la fotografía, que es lo que hace un poco el poder decir, vamos, si la vemos así a simple vista, realmente ni se le ve que son ojos de color, porque lo tapa todo su cabello. Pero no fue hasta que le hice zoom que me di cuenta que sus ojos eran verdes. Y a veces el hecho de, o sea, en contraposición de cuando pensamos que una persona es ojos de color, ya es porque a lo mejor y un nivel sociocultural, económico más alto, qué sé yo, vemos a una persona indigente con ojos de color, pero no se le ve un reflejo de tristeza. No sé, Delia, si tenga algo que decir. Gracias. Sí, justo esa fotografía iba a mencionar porque me parece que ahí, por lo que nos comentabas de cómo fue tomada, pues es más evidente el elemento del azar. Pero hay una cosa que creo que es importante en el ámbito tanto de la educación artística como en general de las artes, y es que así como tenemos un aspecto ético como seres humanos, también tenemos un aspecto estético. Y bueno, dentro de la filosofía estos dos son prácticos, o sea, se consideran disciplinas prácticas de la filosofía, porque justo siempre te mueves a partir de ellas. O sea, yo no dejo de tener mi formación ética cuando voy a comprar a la tienda. Siempre actúo desde esta formación ética, pero también siempre estoy actuando desde una formación estética. La diferencia es que la formación estética, quizá por cómo se ha desarrollado, no es tan consciente en la formación. Pensamos que solamente se forma cuando llevamos la materia de apreciación artística, ¿no? Pero realmente no, o sea, desde que nacemos estamos, perdón por el ruido, formándonos en este sentido de lo estético. Todo lo que está en mi entorno, perdón, todo lo que veo con mis papás, con la escuela, todo lo que me encuentro, creo que forma esta mirada estética. Y bueno, la mirada estética es individual, totalmente individual. O sea, aunque su formación depende de lo social, ya a la hora que yo la tengo es algo que es totalmente individual. Y eso justamente creo que es lo que da la particularidad de una fotografía o el contraste entre un fotógrafo y otro fotógrafo. Y eso también es lo que permite que algunas personas vean cosas que nosotros no vemos en determinados lugares o en determinadas cosas, ¿no? Entonces, quizá otra persona que hubiera encontrado a este mismo persona, a este mismo indigente, no hubiera tomado la fotografía, quizá no desde ese ángulo. Una vez, un hermano mío, el único hermano que tengo, tomó fotografía y me acuerdo que era muy interesante porque dice, estaba como muy molesto en su viaje porque decía, es que cuando te paras, como todos eran fotógrafos, dice, te paras en un lugar y todos van y se paran ahí para tomar la misma foto, pero yo veía los resultados y me daba cuenta que aunque estaban parados en el mismo lugar, todas eran fotografías distintas. Entonces, me parece maravilloso eso del arte y bueno, esto creo que se relaciona un poco con lo que mencionaba Román, que creo que es algo muy valioso del arte y es que aunque no todo es arte, sí cualquiera puede hacer arte, ¿no? Y creo que esta exposición Reflejos muestra eso y creo que es lo más valioso del arte, más allá de si una pieza puede venderse en millones de dólares, que qué maravilla para quien la venda, pues está el hecho de que cualquiera puede hacer arte y este acercamiento al arte también nos cambia como seres humanos, ¿no? Nos da otras visiones. Muy bien, pues si les parece, abrimos un espacio para las preguntas y los comentarios. Si alguien tiene algún... Yo ya estuve contestando algunas respuestas. Por ejemplo, quería compartir esta imagen, que es la de la exposición, ¿no? Ahí aparece justamente la dirección, el lugar donde está la exposición. Y también ya lo puse en los comentarios. Este es el momento para si alguien tiene más comentarios, más preguntas, pues lo escriba. Voy a empezar a leer algunos de los que tenemos.
Mi querida Lidia Lorena nos manda saludos, dice qué hermoso es eso, que el artista sea un gran observador de su época. Lidia Lorena también nos dice, el trabajo colectivo es justo poner el azar en acción. Qué buen punto. Felegres es maravilloso y te manda muchos aplausos, Delia, la maestra Lidia. Y también tenemos a Axel Ambriz Pérez que dice saludos, maestra Delia. Lidia dice que va a ir a ver la exposición. De hecho, Lidia, ya vas tarde, ya desde mayo lleva a tus estudiantes también, estaría padre. Max nos dice que la feriada es el ejemplo perfecto del talento que tenemos en CUT. La feriada, Delia, es un evento que tenemos cada semestre, que de hecho se llama Feria de Diseño de Artesanía, por eso se llama feriada, y es donde se exponen los trabajos de cada ciclo de los estudiantes de diseño de artesanía. Y ahí puedes encontrar verdaderas obras de arte, verdaderas artesanías o también productos muy funcionales, ¿no? Hay de todo y es un evento muy, muy bonito y muy interesante. Katia García pregunta que si podrían dar la ubicación de la exposición. Ya la anoté ahí en la publicación y también la estamos viendo en este momento. Parece que no hay más comentarios. Delia, no sé si quieras cerrar con alguna idea. Sí, bueno, creo que una cosa que me parece muy valioso de lo que menciona Román y va relacionado con lo que mencionaba yo ahorita, es el hecho de que efectivamente siempre tenemos la idea de que para acercarnos al arte solamente puedes hacerlo desde el arte, o sea, solo los artistas pueden hacer arte. Pero precisamente el arte mexicano y la historia del arte mexicano nos viene a enseñar que hay algunos conceptos que tienen que ir cambiando. Por ejemplo, este concepto de lo que es arte y lo que es artesanía, que yo entiendo que es una distinción que se tiene que hacer por ciertas funcionalidades y todo lo que sea, pero nos damos cuenta que eso también, al mismo tiempo que permite voltear a ver al arte mexicano, también nos lleva al cuestionamiento de por qué a uno se le llama arte y al otro se le llama artesanía, ¿no? Por qué ciertos lenguajes son lícitos y ciertos lenguajes no son lícitos. Entonces es interesante como justamente en la creación del arte mexicano regresar a eso. Hace poco tuve la fortuna de asistir a una conferencia sobre filosofía mexicana y entonces nos decían que por qué siempre tenemos que estar dependiendo de otros filósofos para generar los pensamientos, ¿no? Si las realidades son nuestras, si los entornos son nuestros, entonces nosotros podríamos pensarlos. Y esto que mencionaba Román sobre la música que se está haciendo actualmente, pues creo que justo nos permite ver algo. Si no todo puede estar quizá en la clasificación de historia del arte, que ahí Román seguramente es mucho más experto que yo, eh, seguramente y lo es, pues, lo que sí podemos es acercarnos a la realidad. Toda la realidad es posible analizarla. Toda la realidad permite que nosotros pensemos, porque además nuestro pensamiento es discursivo. O sea, todo lo que observamos nos permite ir hilando ideas y generar otras ideas a partir de ellas, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que pienso que nuestro entorno actual se relaciona mucho con el ensayo y es justo eso, ensayar. Cuando observo algo que me llama la atención, trato de, así como Melquiades piensa muchas cosas de los objetos, yo trato de pensar muchas alternativas sobre lo que estoy observando en la realidad. Y este ejercicio de ensayar, yo digo que tiene que ver con la realidad porque el ensayo se construye de lo múltiple justamente. Y en una realidad diversa y múltiple que tenemos y que estamos descubriendo hoy en día, afortunadamente, pues creo que también se permite la diversidad de opiniones y de mensajes, ¿no? Entonces, creo que, pues eso, que el arte nos sirva como un pretexto para pensar nuestra realidad. Gracias. Ok, Delia, muchas gracias. Aquí yo tenía me aparecía una pregunta, pero ya no aparece, a lo mejor la borraron, pero la quiero contestar. Preguntaban que cómo podían hacer para exponer su trabajo. Acercarse a la coordinación de extensión o a la unidad de difusión cultural. Se pueden acercar físicamente en las oficinas que están en el CAE. Ahí está la coordinación de extensión en el primer nivel. O me pueden escribir directamente un correo a cultura.cut@cutonalá.udg.mx. Comentar que las actividades de difusión cultural nacen a partir de iniciativas de los estudiantes. Entre más ustedes, como en el caso de Román, claramente que él se acercó con la intención de impartir un taller
impartió 3, va a impartir el próximo semestre y de ahí surge la exposición. Nosotros trabajamos en función de las inquietudes de los estudiantes. Si alguien tiene una idea, una iniciativa, una fotografía, una obra de teatro que quiera presentar, acérquense con nosotros y vemos las posibilidades. Comentar otra cosa que quería rescatar. Comentaron que había un profesor que fue estudiante tuyo, Román. Comentar que los talleres culturales del CUT que se ofertan cada semestre están abiertos a todo público, no solo estudiantes, no solo a profesores, a gente que vive en Jauja o a gente de Tonalá o alguien de Cusey que quiere venir al CUT Tonalá. Está abierto para todos y entre más diversidad de asistentes haya, pues más rico el aprendizaje. Y Graciela González Delia te manda felicitaciones y aplausos. Román, ¿algún comentario para cerrar esta plática? Pues ahora sí que directamente a los alumnos del CUT Tonalá es que se atrevan a pensar y, como dice Delia, a poder plasmar sus propios reflejos. De hecho, por eso es que la galería se llama Reflejos. Curiosamente también el logo de la galería tiene ciertas ventanitas, todo es blanco, ciertas ventanitas amarillas. Mi novia Iris, que es diseñadora gráfica, me ayudó en tratar de plasmar esa idea de que esas ventanitas en luces son aquellas que se animaron a tomar una fotografía. Igual, anímense, quizá el siguiente semestre que imparte el taller de fotografía, que se animen a inscribirse, como dice Carlos. Y si no, rompan el esquema de que el arte solamente es para los artistas, sino que también el arte nos ayuda a conocernos como personas y como individuos dentro de una sociedad. Anímense a cualquier taller cultural que les agrade, porque son muy, muy buenos. Sí, retomar esa idea, los talleres culturales no solamente son para gente que sabe de arte o que quiere involucrarse en temas culturales o artísticos, sino la idea de los talleres, no solo los culturales, los deportivos también, los de formación integral, los de sustentabilidad. La idea es que los estudiantes convivan entre ustedes, conozcan gente de otras carreras, que se la pasen bien, eso es muy importante, que se la pasen bien, que no se vayan tan lejos, que se mantengan en el centro universitario donde están cuidados, donde están seguros y además aprendan una disciplina que les puede ayudar no solo para su profesión, sino para su formación personal, ¿no? Delia, te agradecemos mucho el tiempo que dedicaste a esta charla. Te esperamos próximamente. Ya sabes que el CUT Tonalá es tu casa y cuando quieras venir presencialmente a dar una charla o un taller o lo que tú quieras, pues aquí te esperamos. Román, gracias. Perdón, Delia, no, adelante. sí que decía que con todo gusto y que también quería agradecerles a ustedes, a Román, que ahí estuvimos haciendo el contacto también por ahí, a ti, Carlos, por tan ameno coordinación de esta charla, y a comunicación que está por ahí oculto, pero que también nos ha ayudado mucho, a Max, y al maestro Gilberto, que justo fue el contacto para que yo conociera a Román. Entonces sí, con todo gusto, y sí te voy a tomar la palabra de que ahí haremos más cosas. Muchas gracias. Aquí te esperamos, Delia. Román, gracias por todas tus iniciativas y por esta charla. Y estaría padre que a lo mejor agradecieras también a Bianca y a tus compañeros que te ayudaron para lo de reflejos. Que mencionara sus nombres? A los compañeros y parte del equipo que mencionamos es Tecné, que viene siendo Eduardo Betancourt, también historiador de arte, a punto de egresar. Ana Belén Lango, que también ya es egresada de Historia del Arte. Y Iris Alejandra, que no es de la UDG, pero sí es de Enrique Díaz de León, diseñadora gráfica. Y pues su servidor, somos las 4 personas que formamos Tecné y las que llevamos a cabo desde el logo, la curaduría, el ir a pintar la galería. Todo el trabajo que van a encontrar en la galería fue parte de nosotros 4. O como en colaboración con el CUT Tonalá. Con el CUT Tonalá. Va, muy bien, pues gracias a los que nos estuvieron viendo, gracias a los que comentaron. Si tienen dudas, si se quieren acercar, el correo, se lo repito, es cultura.cut@cutonalá.udg.mx o estamos en Facebook y en Twitter
No, en Twitter no, en Facebook, Instagram y TikTok como Cultura CUT. A nombre del rector, el maestro José Alfredo Peña Ramos, la Secretaría Académica, la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión Cultural, les agradecemos su atención y les deseamos un muy bonito día. Hasta luego.